Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La caída. Pregunta 73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? Respuesta. En la historia del hombre está presente el pecado. Esta realidad se esclarece plenamente solo a la luz de la divina revelación y sobre todo a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde ahí donde había abundado el pecado. ¿Qué es la caída de los ángeles? Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador, y desobedeciéndole quiso ser como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. ¿Qué es el pecado original? El pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros, es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Pregunta 78. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? Respuesta. Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte, antes al contrario, le predijo de modo misterioso en el protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15, que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la caída será incluso llamada feliz culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor, como lo dice la liturgia de la Vigilia Pascual.